buenos días, queridos amigos. Estamos en camino al Nevado Huaytapallana. Lo primero que tienen que hacer es contratar a un guía o un servicio turístico, ¿no? No les recomiendo venir solo, ya que hay muchas historias en las cuales se han perdido personas. Entonces, lo más recomendable es venir acá con un guía. Todos los servicios turísticos comienzan en la Plaza Constitución. Desde ahí partimos para un restaurante, ya que el almuerzo es al regreso. Al regreso será para las 4 de la tarde, ¿no? Una vez que hayas bajado del nevado. Y acá se pide el almuerzo por adelantado. Es por ello que compré 5 plátanos, 2 manzanas, 2 panes y una botella de agua para el recorrido al nevado. Si no me muero de hambre. Mientras el grupo pedía su almuerzo, me puse a ver cómo seleccionan la trucha por peso y tamaño en las diferentes comparticiones. Y así continuamos con el recorrido. Llegando al punto de partida, de manera rauda y veloz, la guía nos formó en grupo y nos llevó por un camino. Empezamos muchos y en el transcurso del camino nos fuimos separando poco a poco. Entonces, el itinerario que voy a hacer es que para llegar al Nevado de Huaytapallana hay varias rutas. Nosotros hemos tomado la ruta por la cual primero se va a 2 lagunas y luego subimos al Nevado de Huaytapallana. Es una ruta tranqui porque no es una caminata tan empinada, así que estamos bien, estamos bien. La primera caminata a la laguna Carhuacocha, tranqui porque es bajada, está muy bonito y de hecho, wow, qué impresionante vista, qué genial, qué genial. De verdad que hay bastante neblina. Odio la neblina porque no me deja ver el paisaje, pero nada, de vez en cuando se va y se ve estas tomas que acaban de ver. Hermoso. No me he dado cuenta, pero estoy barbudito. Me olvidé afeitarme. Nada, llegamos a la primera parada, que es la laguna Carhuacocha. Bonita, chiquita. Lo interesante es acá que nace la quebrada, ¿no? Que le comenté, que da el inicio al río y que desde el otro punto se ve espectacular el paisaje. Solamente acá hay truchas y de hecho si son truchas son pues peces introducidas, ¿no? No son nativas de la zona. Fácil de llegar, solamente 15 minutos habrá sido la caminata y bueno. Y es fácil porque fue básicamente bajada, pero ahorita vamos a subir creo. Vamos a sufrir un poco. Nada, vamos a continuar con la caminata. Ahora que estoy caminando al margen de la laguna, veo pequeñas vegetaciones dentro de la laguna, ¿no? Medio marroncesca, negra. Miren, de acá se puede ver ya el Nevado de Huaytapallana. Hemos subido solamente unos cuantos metros de la laguna Marcaboch, uy, ya me olvidé, me olvidé el nombre, pero de la laguna y ya se puede observar, qué genial. Yo pienso que si es que no hubiera esta neblina, la vista sería espectacular. Pero madre mía, ya me estoy cansando con la subida. Mente positiva, vamos. Oigan, no me he percatado, pero ven estos puntitos blancos que están allí. Creo que son llamas o alpacas, uno de los dos. La primera laguna, easy. La segunda ya te está matando. Lo que podemos encontrar en esta trayectoria son básicamente pastos, hichos y varios musgos, varios líquenes en las rocas. Los líquenes, como dato adicional, te dicen, ¿no? Son unos indicadores que en esta zona no hay contaminación. Voy a caminar ya. Mejor llegando arriba los grabo ya. Me muero. Dios mío. Estás dejando tu legado. Cada piedra un año. Esa está más bonita. Llegamos por fin a la laguna Jatuncocha. Es la segunda
Carhuacocha, laguna que está aquí en el camino para Huaytapallana. Es más grande y fue muy cansado, fue muy gratificante. Me gusta cuando me falta el aire, pero llego al lugar. El color es medio turquesa, verdecina. Nada, es más grande, me imagino que acá también hay truchas. Y vamos a aprovechar a hacer un pago a la tierra, que es una cosmovisión incaica, que tiene varias funciones, ¿no? Uno, que tengamos buena cosecha. En este caso es para que nos vaya bien en el tour. No vomitemos en el camino. no nos duele la cabeza. Bueno, yo antes de venir acá me he tomado 2 panadoles y una pastilla contra soroche, así que estoy bien anestesiado. Yo, como un buen pagador de la Pachamama, traje lo que es la coca, el tradicional coca, trigo y unos frijolitos. ¿Ustedes creen que será igual que el pago a la tierra que hicimos en Marcahuasi? Si no lo han visto, te dejo el enlace acá arriba para que lo puedan ver. Vamos a ver cómo comenzamos con esta cosmovisión. ¿Ustedes también? ¿Su fruta o algo traído? No. Sí. Bueno, ya acabamos de hacer el pago a la Pachamama. Básicamente es poner todas las ofrendas, que consiste en la hoja de coca, lentejitas, frijolitos, frutas, en una manta, y agarras 3 hojas de coca, la más bonita, la más grande, y luego se avienta el humo del cigarro en las 4 direcciones, al norte, sur, oeste y este. Cierras tus ojos y pides tu deseo. En nuestro caso, nuestro grupo pidió que tengamos un buen clima y algunos deseos personales de cada uno. Luego agarras un poco de caña, lo avientas a la Pachamama, al suelo, y luego te lo tomas. Uf, fuerte. Oh. Y las 3 hojas que se ha quedado lo ponemos en un pasto. Es como representar la siembra. Qué chévere, ¿no? O sea, como la cosmovisión andina es prácticamente igual. Solamente cambia un poco la forma, pero la esencia es lo mismo en todo lado. Y creo que sí ha dado fruto. Ha dado fruto, creo que el pago, porque miren, está saliendo el solcito. Ah, hermosísimo. Hemos hecho un pequeño descanso acá en Cochas Grandes y la verdad que mira, se ha despejado la neblina y wow, miren este espectacular paisaje. De acá se ve mucho mejor el nevado. Ya quiero llegar ahí. Acá sí o sí hay que usar chullo, de verdad que me he quitado un rato para tomarme la foto y wow, qué feo, te duele la cabeza horrible. Chicos, si han llegado hasta acá, por favor suscríbanse al canal, denle like, que es una forma de cómo me pueden ayudar a seguir creciendo y haciendo estos tipos de videos. Denle click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Y nada, seguimos con la caminata. Oigan, ¿y ustedes son team guantes o sin guantes? ¿Ah? A mí no me gusta el guante porque no puedo manipular bien la cámara, pero hasta que se me congelan las manos. Madre mía, de acá comienza la empinada brutal. Este sí está bien bravo el trekking. Acá hubiera deseado que el Pachamama me convierta en una llama. Vamos, Apu, Pachamama, guíame, dame fuerzas. De acá se pueden ver las 2 lagunas, bacán, ¿no? Y desde este punto como que se ve más turquesa la laguna Cocha Grande. Acá vemos un muertos. Murieron. Debe ser un rosario, ¿eh? La Virgen. Queridos amigos, llegamos por fin a la cima. Bueno, no es la cima en sí, pero este es el punto máximo. De este punto puedes ver solamente el nevado, pero a una distancia... O sea, te dijeron que puedes ver el nevado, ¿no? Pero no te han dicho que lo puedes ver de acá a 3 kilómetros, creo. Hay trochas que te llevan al mismo nevado, pero que los guardaparques te prohíben su entrada. Así que me siento estufado, chicos, de verdad. Acá también se siente estufado.
Mira esta belleza. Yo dije, ¿en qué momento voy a ver a estas preciosuras? Mira esta caquita. Sí que los auquénidos hacen su popó bien redondito. Parecen como la de los cuis, pero un poco más grande. Hola, llamita. ¿Quieres ser mi amigo? Hola, bella. Estas llamitas sí que no tienen frío. Como acá su servidor Masao sí tiene. Miren lo que tengo puesto. Un polito, una chompa, un chaleco, un chaleco de lana y este rompeviento abrigador que nunca me ha fallado. Me comentan que antes el nevado llegaba hasta acá, pero a lo largo de los años se ha ido retrocediendo y pucha, qué triste, ¿no? Definitivamente este es uno de los efectos de los cambios climáticos que hay ahora y que hoy me tocó pagar a mí de no poder tocar con mis manos el nevado de Waytapallana. Pero qué tal frío. Cambió el clima bastante. Ya comenzó a nevar. ¿Pueden ver la chispita? En la cámara se ve como que esos puntitos blancos. Está bacán. Creo que Wiracocha se ha molestado por haberle dicho que me has estufado, pero no, tú no, Wiracocha. Bueno, llegamos al cuarto cocha. La verdad no sé cómo se llama, estoy solo. Mi guía no sé dónde está, mi grupo tampoco no sé dónde está. Pero ya, diciendo la verdad, a los amantes del trekking, creo que es un golazo, sí. Caminas harto, miras lagos, escuchas algunas leyendas, haces pagos y miras el nevado de lejos. Sí les recomiendo, pero si tu misión era venir y tocar el nevado, déjame decirte que te vas a sentir como yo, estufado. Bueno, no es estufa ya, de verdad que no sabía que había esa prohibición, pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? Hay que acatar las órdenes. Acá en la cima hace más frío, mi mano se congela. Acá estamos. Mi guía, por fin la encontré. ¿Cómo se llama esta cocha? Vamos a calentar motores, vamos. Seguimos, que todavía no termina esta ruta. Miren mis manitas, están moradazas. No sé si porque la sangre no llega a las venas de mi mano o me está dando gangrena, Dios mío, no. Al final tuve que ponerme el guante porque el frío se intensificó y el dedo de mi meñique ya no se movía. Chicos, he cambiado de cámara. Estoy con mi celular porque tengo miedo que mi cámara se malogre por la nieve, ya que cuando toca la nieve a la cámara se convierte en agua, así que mejor prevenir. De verdad hace tiempo que no veía una nieve. Para contarles que la última vez que vi una nieve así era cuando estaba en Japón. Yo, para los que no saben, he vivido en Japón cuando era chibolo. Y ahí sí, ¿no? Armábamos nuestra nieve, pero mira, han pasado ya casi, ¿cuántos años? Más de 10 años y wow, qué bonito. Me trajo recuerdos. Gracias, Pachamama. En este momento yo quisiera ser la chamita. Hola, ¿qué hace? ¿Tú qué haces? ¡Qué miedo! Oye, sí que es inmenso estas llamas. Llamita, ¿no me escupas? No me escupas. No, somos amigos. Guaya, mire dónde nos encontramos. Pensé que no me iba a encontrar algo más que cochas, pero nos encontramos, mire, con atrapanieva, no sé si nota, y unos pagapus. Pagapus es una infraestructura que ha hecho el gobierno regional para que las personas vengan acá y hagan su pago a la tierra, porque mucha gente ensucian, hacen su pago a la tierra de manera aleatoria en varios diferentes lugares y genera suciedad, genera basura. Entonces lo que han hecho es mejor crear un establecimiento, ¿no? Donde todos se van a concentrar acá a hacer el pago y las basuras, todos ya tienen todo un procedimiento para poder eliminarlo.
Y la parte de la atrapaniebla ahorita está en proyecto. Esta siembra de agua se utiliza para consumo humano, para tomar agüita. Pregunté si es para agricultura también, pero no. Así es, señores. Estoy motivado, de verdad. ¿Ah? Aunque no le haya tocado esa cosa blanca de Huaytapallana. No lo toqué, no lo disfruté, pero estoy feliz porque veo muchas cosas hermosas. Creo que me empleé porque vi una siembra de agua. Yo tengo un video en el canal sobre siembra y cosecha de agua, si no lo han visto. Véanlo, es mi primer video que hice. Y nada, bacán, bacán. Sigamos, Chucky, sigamos. ¿Qué encontramos? Muéstrame, Huaytapallana, ¿qué más tienes? Y bueno, amigos, llegamos al final. Impresiones. Me gustó bastante. Cosas positivas, se podría decir que cumple su función, ¿no? Que vienes acá y de verdad te desconectas de toda la metrópolis, de tu día a día. Muy aparte de ello, el paisaje, qué hermoso, ¿no? La laguna, las llamitas, las alpacas. Cómo el nevado hace esa simbiosis con las plantas, con el cielo. Pucha, genial, genial. Me gustó mucho eso. Pero la cosa que no me gustó es que no pudimos llegar al nevado en sí. No hay un acercamiento cercano porque ya está prohibido, lamentablemente. Porque la verdad, los que aman el trekking, cumple su función. Muy bien. Te hace sudar, te hace sufrir. Cansancio brutal. Así como mi ex. Huevadas, Dios mío, ya. Y nada, si es que les gustó el video, por favor suscríbanse al canal, denle like por favor, porque es una de las formas que me puedan apoyar para seguir creciendo. Lo repito siempre porque recién estoy comenzando. Díganme qué otro lugar quieren que visite para mostrarles con mucho cariño. Y será con más outreach hacia el siguiente capítulo.